Y está ahí hace mucho tiempo. Y igual que él, otras mujeres, pero bueno, vamos a hablar de ellas también ya mismo, porque no se salva nadie de esta, ¿no? Bueno, así que todavía, y eso desde la perspectiva filosófica, pues hay muchas mujeres que se han hecho una serie de planteamientos muy importantes sobre esa división del mundo privado y el mundo público. También una segunda, ¿verdad?, barrera que tiene que ver obviamente con la primera, es la división sexual del trabajo en los modelos de socialización. O sea que las mujeres somos hechas para unas cosas y los hombres para otras, ¿verdad? O sea, las mujeres pues no podemos ser filósofos, no podemos ser científicas políticas. O sea, yo no pertenecí nunca al departamento de ciencia política porque cuando yo me gradué los que estaban allí no querían mujeres en el departamento. Y si yo le hago el cuento de esa entrevista, y yo sé por qué también no me cogieron, porque yo me enfogoné y al final le salí con una y yo dije, no me van a dar el trabajo, y no me lo dieron. Porque me preguntaron si yo tenía familia. Y yo sí, yo tengo familia. Yo sabía por dónde venía la cosa, lo que quiere decir familia en esa época. Si yo estaba casada, si tenía hijos, porque si no, si me iba a casar, iba a parir, entonces iba a tenerme que dar licencia de maternidad y vaina, ¿no? Y yo sí, yo tengo familia. Me dicen, pero no, pero familia. Y yo, yo tengo papá y mamá, sí, ellos están vivos. No, es familia. Yo tengo abuelita y abuelito también están vivos. Y siguió esa conversación por ahí. Y finalmente yo dije, mire, usted lo que me quiere preguntar es esto. ¿Usted sabe que eso es discrimen? Pues no me dieron el trabajo, no me lo iban a dar. ¿Pero qué se suponía que hiciera? Que me quedara callada. Y yo, no tengo familia. Sí, ¿sabes? Entonces, pues yo traté un poco de coger la cosa medio en broma, pero, ¿sabes? Llegó el momento que no. Entonces, no jamás me abrieron las puertas en ese departamento, ¿no? Y en otros departamentos es igual. Si usted va, por ejemplo, en cirugía, pues hay muy pocas mujeres que son cirujanos, y aquí hay un caso famosísimo de una estudiante de cirugía, pero esos son otros 20 pesos. O sea que hay una clara división sexual del trabajo, de cuáles son esos modelos de socialización y de qué es lo que uno debe hacer, ser y hacer en esta sociedad, si es mujer o es hombre, porque fíjese que también esa división binaria, no es la mía, pero es hombre y mujer, no hay nada más. No se mande, o sea, en términos sociales estoy hablando, ¿verdad? No mi visión personal o mi creencia particular. Otro de esos nudos que hay sociales es la sexualidad de los candidatos, y fíjense, o candidatas, y va atado a lo que estamos diciendo. O sea, ¿quiénes van a ocupar los escaños? ¿Cuál es la sexualidad de esas personas? Y eso va desde planteamientos de que es bonito, guapo, simpático, sin hacer alusión, sabemos a quiénes, ¿verdad? Hasta, pues, la edad, la fortaleza física, la preferencia o la orientación sexual del candidato o de la candidata, ¿verdad? Y fíjense que elegimos al gobernador, macho, varón, masculino, con mamá, papá, los nenes, ¿verdad? Para que sean los que vayan. La única mujer que hemos elegido que era candidatura, en aquel momento también era esposa, madre, bla, 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 ¿no? Y de esos ataques relacionados con toda esa sexualidad, no se escapa nadie. Por ejemplo, pues circuló, que a lo mejor ustedes estaban muy chiquititos en ese momento, pero circuló una pegatina cuando la gobernadora Sila Calderón era candidata, una pegatina que decía, a mí no me gobierna una mujer, y a ti. Yo la tengo de recuerdo. O sea, esa pegatina, o sea, detrás de eso hay toda una concepción del mundo, que es un poco lo que les interesa a ustedes, ¿verdad? Desde la perspectiva de la filosofía, una concepción del mundo bien, bien particular. Algunos candidatos varones que han sido, por ejemplo, candidatos a la gobernación en Puerto Rico, le han dicho que son mongos. ¿Qué es lo que eso significa, verdad? Que tienen un liderazgo, una forma de expresarse, un desempeño, aunque sea por lo menos aparentemente, ¿verdad?, más inclinado a la colaboración, ¿verdad?, que no son tan agresivos como otros. Eso no impidió que uno de esos candidatos que le llamaban mongo se fuera con un montón de gente, con una banda, a la Procuraduría de las Mujeres y sitiaran aquello allí, ¿verdad? Eso no le impidió de ser mongo, pero le decían mongo.
Claro, allí las que habían eran mujeres, pero bueno, esa es otra familia, ¿verdad? Esa es otra vez otra historia. Y otro de los nudos es lo que hablábamos ahora, de usar la familia y los valores tradicionales como una carta de presentación. ¿Ya? O sea, yo pues soy papá y mire, esta es mi esposa y yo la quiero y no sé qué cuánto, y los niños, etc. Otro de los obstáculos que hay, que tienen mucho que ver, y hay esto en Puerto Rico es terrible, es la transmisión de padres a hijos del cetro político, ¿verdad? Hubo una época en la legislatura donde estaba el hijo de Mengano, el hijo de Perencejo, el hijo de aquel, y usted tiene que votar por mi hijo porque mi hijo tiene que ser gobernador, y etcétera, ¿verdad? Para no decir nombre, mi hijo es el líder del futuro, es la frase exacta, la recordé. Mi hijo es el líder del futuro, o sea, si usted votó por mí, pues tiene que votar por porque mi hijo es el líder del futuro. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no se hayan dado situaciones muy parecidas pasando el cetro político a mujeres, padres a hijas, madre a hija, esposo a esposa y hasta una hija a su mamá, porque ella se mudó, no recuerdo exactamente si se mudó o que estaba viviendo en un sitio para el que no podía ser legisladora porque no era su precinto, pero quería ser legisladora, pero la mamá vivía en el recinto que era, entonces quien corrió fue la mamá, pero quien hacía el trabajo era ella. Si quieren después les digo los nombres, pero no viene al caso. Pero, o sea, entonces tú dices, pero son mujeres, un poco estoy siendo crítica también con esta cuestión. Mire, las mujeres no estamos exentas de hacer las mismas cosas. Era un poco, quiero que eso quede bien claro. Otro nudo que en Puerto Rico, y otra de las barreras terribles que en Puerto Rico se ha roto, esa falsa separación de iglesia, Estado y política. O sea, desafortunadamente en Puerto Rico estamos volviendo cada vez más con la anuencia de los votantes, en términos generales, a que no exista esa separación. Y yo escuchaba ayer una persona por radio hablando, incluso recogiendo el tema del discrimen, y no es que aquí se discrimina contra la iglesia. O sea, y ya usted se podrá imaginar porque yo iba como una loca peleando con radio, porque yo me pongo a discutir con radio, porque no me puedo quedar callada, ¿no? O sea, es sumamente interesante. Ya esas barreras en Puerto Rico se han roto desde la legislatura, incluso con marbete de la legislatura han salido convocatorias para una cosa que se llama la Coalición de Mujeres de Fe, y su primera asamblea se celebró en el Senado de Puerto Rico. Eso, ¿qué es lo que eso te dice? Pues que es con anuencia del Estado, ¿no? O sea y eso es sumamente peligroso. Esta gente de Clamor a Dios ha dado conferencias de prensa desde el Salón de los Muertos del Capitolio, no le quiero decir el Salón Leopoldo Figueroa, el Salón de los Muertos, y se dice de los muertos porque todos los muertos que han sido legisladores o gobernadores hay que los llevan, y por eso que le dicen el Salón de los Muertos. El Salón de los Muertos como una organización, la que sea, desde la legislatura, por eso es lo que te dice, si está ahí, tú estás citando a la prensa ahí, es porque tienes el aval del lugar. Con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Yo no critico, no quiero que se entienda que estoy criticando la libertad de expresión, no. Lo que yo sostengo es la importancia de un Estado laico, de un Estado tolerante, de un Estado donde se acepten las diferencias, las que sean, ¿verdad? Y vemos que ese tipo de cosas, si se da, es ya un rechazo a otras cosas. Los segundos tipos de barreras, que son al interior de los partidos, van dirigidas principalmente, por ejemplo, uno de los primeros obstáculos que encontramos es cómo es que se seleccionan los candidatos o las candidatas, ¿verdad? Y en la medida en que ese liderato es masculino, pues lo que van a seleccionar son hombres. Mire, Carmen Yulín ganó San Juan. Por default llegó a ser la candidata, y no le tengo que hacer el cuento porque ustedes lo saben. ¿Cuál fue el cuento? ¿No? Y ganó.
Ninguno de los dos anteriores hubiera ganado, pero eso otra vez. Pero bueno, ganó. Pero llegó ahí, ¿sabes? Cuando no tenían a nadie más. Fíjense qué interesante. Entonces, a veces no nos... porque qué bueno, ¿no? Mire, o sea, ¿cómo es que llega? Y eso tiene que ver un poco con cómo es que se seleccionan los candidatos y por qué es que se seleccionan unos candidatos y otros no. Los partidos también son estructuras muy jerárquicas, muy autoritarias, ¿verdad? Y en ocasiones, por no decir siempre, porque hay sus excepciones, en algunos momentos no son transparentes al tomar las decisiones. Y eso lleva a que muchas veces mujeres y hombres se alejen del proceso político, pero principalmente se da en el caso de las mujeres, ¿verdad? Muchas decisiones políticas las toma Obama jugando golf con aquel o con el otro, ¿verdad? Se toman en cenas de no sé qué, de hombres de Estado, etcétera, ¿no? Y entonces eso excluye las mujeres. Otro de los obstáculos que tenemos es el lenguaje sexista en los reglamentos. Y ustedes, lo que les interesa la filosofía lingüística, por ejemplo, pues ahí tienen temas, ¿verdad?, para trabajarlos desde la perspectiva de ustedes, que es la filosofía. Porque si se habla de el presidente, cuando se elija el presidente, pues ¿quién puede pensar que puede haber una presidenta o la presidenta? ¿Verdad? Si solamente se dice la secretaria, o sea, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, pero la secretaria, pues entonces donde podemos escoger una mujer es en el rol tradicional de secretaria. ¿Viste? Por otro lado, también muchas veces en el fragor de la lucha política, issues que pueden ser importantes se minimizan, se obnubila la cuestión de la transparencia, la cuestión de la ética. Por ejemplo, yo estaba furiosa cuando el entonces candidato a gobernador se refirió a los tipos de trabajo que estaba haciendo la primera dama, trabajo personal, o sea, su trabajo, como la frase que usó fue fresita, proyecto fresitas. Y entonces la discusión se fue por otro lado. En vez de hacer un planteamiento ético, ustedes son de filosofía, o sea, como la esposa del gobernador, si se ganaba 14,000 pesos hasta aquí, ahora se está ganando $500,000. De un mes para otro, ¿qué está pasando aquí? Hay un planteamiento ético bien serio, un planteamiento de transparencia desde la perspectiva de la política. Pero entonces si tú vienes y dices, no, pues esos son proyectos fresitas, eso... Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Qué estamos haciendo con la política si nosotros mismos la estamos degradando? No estamos dándole la seriedad que tiene. O sea, no se desarrolló una discusión de altura y el tema se cayó y la señora se siguió ganando los millones que se siguió ganando. ¿Verdad? O sea, fíjense qué interesante. Por otro lado, las pusieron a mujeres a responder al candidato. Y las mujeres bajaron con los mismos estereotipos. ¡Ay, que este es un mozalbete! O sea, ¿qué discusión esa de altura política es esa? O sea, hagan un planteamiento serio. Un planteamiento serio, un planteamiento ético, pero dígame usted. O sea, ¿qué podemos esperar si ese es el nivel al que nos estamos discutiendo? Otro de los obstáculos son los programas de los partidos. Los programas de los partidos, generalmente las plataformas de los partidos, ¿qué te pasó? Las plataformas de los partidos ponen a las mujeres como dependientes. No, porque hay que darle fondos federales de no sé qué, que si los fondos WIC, que si no sé qué cuánto. Y no es que ese tipo de cosas no esté incluida en las plataformas, pero no hay programas para potenciar a esas mujeres a ser independientes de los programas WIC y de lo que sea, y no sé qué cuánto. O sea, hacer otros tipos de cosas. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú la tienes más dependiente, tú la tienes más amarrada.
Y es más fácil que yo vote por ti, porque si no me quitan el programa, me quitan tal ayuda, no sé qué cuánto, que si tú desarrollas una persona independiente, autónoma, que piense por ella misma, que se gane su dinero ella misma, sino que continúa en esa dependencia. El otro obstáculo que tienen las mujeres y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la división sexual del trabajo, de la concepción de la socialización de las mujeres, es que las campañas en Puerto Rico son unas campañas muy largas, hasta altas horas de la noche. Y si tú tienes que cuidar los nenes, si tú tienes que llegar a hacer la comida, si tú tienes que cuidar a tu mamá, etcétera, ¿no? Si tú tienes 3, 4 tareas, realmente dedicarse a otra tarea, o sea, ¿cuántas mujeres realmente pueden hacer ese tipo de cosas? ¿Verdad? Es sumamente difícil. No se facilita con cuidado de niños, con diferentes tipos de cosas para que las mujeres puedan ¿verdad? Realmente dedicarse a la vida política. Por otro lado, algunas mujeres se autoinhiben de participar en la política, y algunas mujeres que son muy guerreras, por llamarlo de alguna manera, pues entonces las tildan de conflictiva, ¿no? Porque fulana es conflictiva, fulana es muy agresiva. Si el hombre hace lo mismo, no, pero las mujeres sí, y entonces pues las marginan, ¿verdad? Lo otro que a mí me preocupa mucho en Puerto Rico y que también tiene que ver con las cosas, ¿verdad?, que ustedes estudian, es la falta de credibilidad que hay en términos de la política y los políticos. Y entonces hay mucha gente muy buena, tanto hombres como mujeres, estoy hablando de mujeres, pero tanto hombres como mujeres, que dicen, mira, yo no estoy interesado en la política, o sea, no, yo no me voy a meter a eso, a ese berenjenal, a esa, o sea, porque está definitivamente en muy falta de credibilidad. Algunos sostienen que, como pasó con algunos empleos, con algunos tipos de trabajo, en la medida en que se devalora, más mujeres participan en la política, ¿verdad? Como pasó con algunos trabajos, algunos tipos de trabajo, pues hubo una época que los hombres eran secretarios, no había secretaria, pero en la medida que ese tipo de trabajo se devalúa y se paga menos, las mujeres se van incorporando a esos tipos de trabajo, ¿verdad? Es sumamente interesante. Pues hay personas que sostienen ese tipo de cosas. Yo, sin embargo, cuestiono eso, porque si bien hay mujeres pintorescas en la política, porque las hay, sabemos, hay sirenas, hay quienes han propuesto la ley de las muñecas, de celebrar el Día de las Muñecas. Bueno, la historia es bastante